Hola a todos y bienvenidos al tercer y último vídeo de la serie de vídeos relacionados con la manipulación y las consultas del DOM para generar contenido dinámicamente dentro de un sitio web. En este apartado vamos a ver sobre todo lo que es la creación de elementos y la manipulación del DOM, pero en cuanto a contenido. Es decir, para crear elementos en el DOM, de la misma manera que hemos utilizado en los anteriores apartados el objeto document del navegador, tenemos un nuevo método que es bastante intuitivo y que se llama createElement. Con createElement nos acepta un parámetro y este parámetro es el tipo de elemento, es decir, el nombre de la etiqueta que queremos generar. Con el createElement generamos elementos del HTML y con el createTextNode lo que hacemos es generar contenido de texto directamente en el DOM. Aquí vemos un ejemplo que podemos ejecutar en la consola. En este caso, por ejemplo, utilizamos una constante. Me gusta siempre poner como si escribiera en inglés. Entonces aquí document.create. Vemos que el navegador directamente en Chrome Developer Tools nos autocompleta. Create element. En este caso vamos a generar un elemento de tipo imagen. Esto perdón, lo había declarado ya, con lo cual tengo que refrescar. Sí. Vale, entonces aquí lo que tenemos es un elemento en memoria del navegador de este tipo, de tipo imagen. Ahora a este elemento, ya existiendo en memoria, puedo decirle que el atributo source lo vamos a modificar. Aunque no exista, vamos a crear el elemento. Otra cosa es cómo se renderice. Una cosa es la creación del elemento y la agregación de ese elemento al árbol DOM, y otra cosa es cómo se renderice en el navegador. Es decir, nosotros si no le especificamos suficientes atributos o estilos, o bien le especificamos, por ejemplo, un atributo source que no lleva a nada, en este caso no vamos a ver nada renderizado, pero aún así vamos a ver que el elemento se genera dentro del apartado de Elements del navegador. Aquí, si vemos la parte de Elements, el árbol DOM aún no tiene absolutamente nada, es decir, el body está vacío. Y vamos a generar otro elemento de tipo párrafo. Create element, y ahora en este caso el nombre de la etiqueta es P. Lo metemos en memoria y al P le podemos generar un contenido de texto. Entonces text content es igual a mi texto en el párrafo. Ojo porque todos los elementos del DOM que tienen contenido entre su apertura y su cierre dentro de los ángulos, es decir, no como atributo, tienen disponible este atributo textContent, que es lo que rellenará en justamente esa zona. Ahora lo veremos. Y, por ejemplo, también podríamos crear de otra manera un texto que podríamos luego añadir de la siguiente manera. TextNode es igual a document.create, y en este caso create TextNode, y sería directamente una cadena de texto. Con esto ya tenemos diferentes cosas en memoria. Ahora vamos a hacer un inciso para refrescar por qué nosotros podemos necesitar la generación de contenido dinámicamente en una página web. Para recordar, vimos que teníamos sitios estáticos que presentan información que no cambia nunca, por eso de ahí la palabra estáticos, y sitios dinámicos en los que cambia el contenido conforme el usuario interactúa con nosotros. Entonces, los sitios estáticos vimos que son para mostrar información simple, que no cambia, ¿vale? Es verdad que funciona muy bien en lo que es el Search Engine Optimization, que es la parte de búsquedas para los buscadores web en general, de manera que podemos encontrar esas páginas web de manera más fácil que las páginas dinámicas. Y el cambio de contenido en los sitios estáticos solo funciona a través de la navegación a otra parte del sitio estático. Es decir, nosotros
Estamos en una página web, cambiamos a otro apartado de la página web a través de un menú o de lo que sea, y entonces el contenido cambia, pero básicamente porque hemos pedido al servidor web otro contenido. En los sitios dinámicos, en cambio, la información varía en base a la interacción del usuario, o bien respuestas del servidor, porque la información cambia una vez va al servidor y vuelve, ha cambiado, o cualquier lógica que desarrollemos nosotros en cliente, y esto es lo que vamos a ver. Tienen peor optimización para buscadores, porque cuando llegan las arañas de Google y de los demás buscadores, inicialmente pueden no encontrar el contenido que luego se genera, entonces no saben realmente qué deben de indexar. Y el cambio de contenido, de forma distinta a las páginas estáticas, se realiza a través de la modificación dinámica del documento, ¿vale? Del DOM. Esto es lo que nosotros vamos a trabajar en el ejercicio de hoy. Las Single Page Applications, las SPA, que las oiréis a menudo cuando trabajéis, son aplicaciones que tienen todo el contenido básicamente en una misma página y funcionan cambiando ese contenido y reemplazándolo por otro, pero que ya tienen precargado o a través de algún mecanismo que coge ese contenido de otros documentos. Pero no vamos nunca a otras URLs para conseguir un nuevo contenido. Es decir, nosotros normalmente se dan unas páginas que tienen un hash al final y entonces ese hash indica qué estado de esa página quieres ver. ¿Vale? Lo tenemos todo precargado y nosotros simplemente mostramos unas zonas de la página u otras. ¿Vale? Es verdad que tiene problemas a nivel de optimización de motores de búsqueda, pero no es el principal objetivo de las páginas dinámicas. Son más aplicaciones que el usuario utiliza para un propósito determinado. El renderizado se hace todo en cliente y aprovechamos eso precisamente para modificar dinámicamente todo nuestro contenido. Y es muy importante entender que estas páginas, este tipo de aplicaciones de single page, de única página, funcionan muy bien a nivel de escalabilidad. Es decir, nosotros cuando cambiamos contenido a través de navegar en un servidor web a diferentes direcciones, en la barra de navegación, nosotros lo que estamos haciendo es, si somos 1000 usuarios navegando por esa página, pedir al servidor 1000 nuevas páginas web, de manera que esto no escala adecuadamente y podemos vernos en que el servidor web, bueno, tiene tiempos de respuesta bastante lentos porque lo estamos sobrecargando. En cambio, si nosotros hacemos un pedido inicial del contenido, pero ya no volvemos a hacer pedidos de cambio de contenido porque lo tenemos ya precargado y solo tenemos que reemplazarlo en la página, lo que hacemos es evitar una gran cantidad de peticiones al servidor que hacen que nuestra aplicación sea mucho más responsiva. Es decir, el tiempo que pasa entre nosotros, cuando nosotros pedimos un contenido a cuando se nos sirve, es mucho menor que en una aplicación al uso. Por recordar un poquito cómo funciona, en una modelo tradicional, nosotros lo que haríamos es que desde el cliente hacemos un get y el servidor nos devuelve un contenido HTML. Si queremos nuevo contenido, nosotros enviaremos o bien otro get o un post enviando información y el servidor nos devolverá el nuevo contenido. Todo esto lo que nos envía es HTML, de manera que el peso es bastante grande. En el caso de las SPAs, lo que tenemos es un ciclo de vida distinto en el que nosotros lanzamos una petición inicial en la que se devuelve la primera página web, es el contenido HTML, pero a partir de ahí nosotros ya no pedimos de nuevo HTML. Nosotros lo que pedimos son datos en formato JSON, que es muchísimo más pequeño que todo el contenido que vendría en un HTML, y con ese JSON nosotros tenemos suficiente información para ir reemplazando el contenido en cliente. Si seguimos con la parte de creación de elementos, ahora vemos que lo que queremos es añadir este contenido que hemos generado en memoria al DOM, al árbol DOM. ¿Vale? De momento, recordemos que no tenemos nada más que un body vacío. En este caso, yo, por ejemplo, si quiero añadir mi párrafo al DOM, lo único que haría sería, por ejemplo, si quiero añadirlo en el body, recordemos que tenemos el atajo append child, tenemos el atajo del document body para evitarnos hacer una query. Y en este caso lo que quiero meter, por ejemplo, es el elemento párrafo, al que ya le hemos metido previamente un texto que nos aparecerá ahora mismo en el DOM. Entonces, al apretar intro nos dice, bueno, que ha metido esto y ya tenemos un párrafo. Si vamos a Elements y desplegamos el body, ya vemos que tenemos un nuevo elemento en nuestra página web.
Podemos además, después de esto, pues de la misma manera, document body, append child y, por ejemplo, meterle el elemento de imagen que habíamos creado. Aquí no vemos nada, ¿por qué? Porque realmente la URL del origen de la imagen es incorrecto, no existe, con lo cual no aparece nada aquí, pero que no aparezca nada aquí no quiere decir que no la haya insertado en el DOM. Es decir, aquí vemos que tenemos ya la imagen insertada correctamente, lo único que pasa es que no renderiza nada porque no tenemos contenido en esta ruta. ¿Cómo hemos visto que añade los hijos? Pues siempre va añadiéndolos al final del contenedor que indicamos. Es decir, nosotros utilizamos un contenedor, en este caso document body, y utilizamos el método append child para ir añadiéndole hijos siempre al final. Aquí no hemos visto más que el ejemplo que hemos hecho. Y otra cosa que podemos hacer es, si no queremos añadirlos al final, podemos utilizar el método insertBefore y entonces le tenemos que decir dos parámetros, no solo uno. En append child le pasábamos solo lo que queremos añadir porque sabe que lo va a añadir al final y en este caso lo que hacemos es añadirle como un parámetro el nuevo nodo, ¿vale? Y después, antes de cuál lo queremos insertar. De esta manera, si yo, por ejemplo, crear un nuevo párrafo, o por ejemplo, en este caso, para cambiar un poco, vamos a generar un div. Vamos a añadirlo a un contenedor o new container. New es una palabra que en realidad no es muy buena, ¿vale? Porque el new pasa a ser no new al cabo de poco tiempo. Pero en este caso vamos a crear un div y este new container vamos a decirle que el text content es igual a un contenedor. Si lo que queremos es añadirlo, por ejemplo, antes de mi imagen, nosotros utilizaríamos el document insert before, es decir, perdón, document no, en este caso no quiero insertarlo en el documento tal cual, lo que quiero es insertarlo dentro del body, pero antes de mi imagen, es decir, document body insert before y ahora le paso el nuevo nodo, es decir, el new container y antes de quién, pues en este caso antes de, lo tenía por aquí, img element. Si ejecuto esto, nos ha insertado esto, lo único que pasa es que no vemos si está antes o después de la imagen. Esto siempre lo tendremos en el árbol DOM, en la pestaña de Elements. Aquí tenemos que correctamente nos ha insertado la capa contenedora antes del nodo que le hemos pasado como segundo parámetro en el método. ¿Vale? Una forma de acceder, como vimos, al primer hijo que tengamos dentro de un contenedor sería, por ejemplo, firstElementChild. ¿Vale? Si le dijéramos que nos metiera la imagen antes de documentBody firstElementChild, nos metería la imagen como primer hijo del body. Vamos a probarlo. De hecho, podemos meter también el div, porque no le hemos metido un identificador, new container, coma, y aquí utilizar el document body first element child. ¿Vale? Ahora vemos que lo ha metido delante, es decir, que ha hecho, como ha utilizado la misma referencia de memoria, lo ha cambiado de sitio. ¿Vale? Si hubiera creado un nuevo elemento, lo hubiera metido como primer elemento del body, pero hubiera dejado el contenedor que tenía. En este caso, para ver otro ejemplo, lo que he hecho es utilizar la misma referencia de memoria, con lo cual lo que ha hecho es coger ese elemento y cambiarlo de sitio. Otra operación que podemos realizar en el árbol DOM es reemplazar elementos. Esto es bastante directo. Lo único que le decimos es que dado un elemento padre, es decir, por ejemplo, en este caso document body,
podemos decir replace child y le pasamos como primer parámetro el nuevo nodo con el que lo tiene que reemplazar. Es decir, en este caso vamos a decirle que img_element lo utilice para reemplazar a newContainer. Si hacemos esto, vemos que se acaba de cargar el div que teníamos como contenedor y ha utilizado la referencia de memoria que teníamos en img_element para reemplazarlo. Nosotros podríamos utilizar una referencia de memoria que ya tenemos o bien crear cualquier elemento nuevo y utilizarlo para reemplazarlo. Vale, a la hora de crear elementos, tenemos otras formas de añadir elementos al DOM, un poco quizá menos habituales, que es a través de insert adjacent element, ¿vale? Lo único que le decimos como primer parámetro es dónde lo queremos meter y como segundo parámetro en este caso le pasamos qué es lo que queremos meter, ¿vale? Este where atiende a 4 posibilidades, que son before begin, before end y after end. ¿Vale? Entonces aquí queda bastante bien descrito cómo lo podemos utilizar. Simplemente le pasaríamos un before begin, after begin, lo que sea, aquí en la parte del where y le decimos el elemento nuevo. Aquí tenemos un ejemplo. Si tenemos un contenedor que es un div, lo que hacemos es insertar antes de que empiece ese div el elemento p. Y el borrado de elementos, que también es bastante directo, podemos o bien borrar el contenido el contenido DOM de un contenedor, es decir, de un elemento padre, ¿vale? Remove children y decirle qué nodo queremos borrar y borraría ese nodo y todos los hijos, o bien podemos utilizar directamente la referencia al propio nodo y decirle que se quiere eliminar el mismo. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, si cogemos un elemento X que sea un elemento que tiene el ID unid y hacemos xRemove, lo que haría es eliminar este elemento que tiene este ID del DOM. En este caso, si utilizamos el body remove children y le decimos que el primer elemento, pues lo que haría es eliminar el primer elemento y todo su contenido. Y esto es básicamente lo que quería ver en esta sesión. Es simplemente saber que hay una forma de crear elementos, de meter elementos dentro del DOM. A la hora de meter elementos dentro del DOM podemos insertarlos al final, o bien al principio, o bien después o antes de un nodo concreto. Y de la misma manera que fuera una base de datos, pues también podemos reemplazar elementos del DOM con replace child y eliminar elementos con el remove children o con el remove.